Está escuchando Materials Business, el podcast donde la ingeniería, el liderazgo y la innovación se encuentran con la diversidad y la inclusión. Presentado por Mónica Hernández, ingeniera, empresaria y defensora del sector. Cuando adoptamos diferentes perspectivas, creamos industrias más fuertes, soluciones más inteligentes y un impacto duradero. Vamos a sumergirnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en dónde estén y dónde nos estén escuchando y gracias por ser parte de la comunidad de Material Business. Mi nombre es Mónica Hernández y hoy estoy con una súper, súper, súper especial, perdón, invitada, Mayrin. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Oh, muchas gracias a ti por el placer, pues, de acompañarte hoy aquí en tu podcast Material Business. Mayrin, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de bastantes cosas que tienen un tema común en nuestro podcast. Una de ellas es las mujeres en ingeniería, mujeres en STEM, las mujeres que aportan a la sociedad con la Fundación Omega y un montón de otras cosas que vienen. Entonces, vamos a abordar, yo creo que la charla desde el punto de vista de la interseccionalidad, de todos esos roles que podemos abordar como mujeres y como inmigrantes en Canadá y, bueno, de pronto inspirar a alguien que esté escuchándonos a que, a que sepa que podemos hacerlo y que somos mujeres exitosas y lo hemos logrado con esfuerzo, pero lo estamos haciendo muy bien. Claro, 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 muchas gracias. De verdad, otra vez, por la invitación y me parece lindo esto que tú estás haciendo de exponer el trabajo que hacemos las mujeres en ingeniería, pero en general también, ¿no? Porque como mujeres ocupamos muchísimos roles. Y el hecho de que día a día salgamos ahí a trabajar y a cumplir con nuestro rol de trabajadora es bien importante. Así es. Y es algo, acabas de tocar un punto muy importante. Entonces, antes de que sigamos adelante, cuéntanos cuáles son esos roles. ¿Quién es Mayrin Neves? ¿Quién eres tú? Cuéntale a la audiencia. Mira, Mayrin Neves, bueno, yo soy ingeniera mecánica. Me gradué como ingeniera mecánica hace 24 años, entonces tengo como más de 20 años de profesión. Hace 2 años cambié de carrera, yo lo llamo un cambio de carrera porque ser project manager yo no lo considero que sea em, como una promotion, como que, oh, me promovieron, no, es actually una carrera totalmente diferente a lo que yo he venido haciendo toda mi vida, que es el diseño de ingeniería mecánica. Cambiamos los cálculos por personas, ¿no? Ahora toca como trabajar con personas. Aunque yo siempre he sido muy apasionada en lo que va al liderazgo femenino y muchos años de mentoría. Entonces, bueno, ahorita estoy ejerciendo eso como gerente de proyectos, pero si tú me preguntas quién es Mayrin, me hiciste recordar un speech que tuve una vez cuando en mis tiempos de Toastmaster, de que tenía un montón de sombreros, ¿no? Entonces estaba el sombrero de la Hockey Mom, porque a mí en ese tiempo andaba manejando por toda Canadá con mi hijo que jugaba hockey. La Dance Mom, porque también tenía la hija que jugaba, qué sé yo, danza competitiva y así iba como que teniendo un montón de sombreros y creo que es parte de lo que hacemos, ¿no? Como mujer. Em, como mujeres, cuando tenemos ese rol de, de que salimos a trabajar, nunca podemos dejar como que el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de la que lleva el hogar y hay que competir ahí, pero también es como tú dices, es como una interseccionalidad entre todos los roles que hacemos y cómo hacemos para que se conjuguen en uno. Aparte de esto, yo también llevo una fundación, yo soy la directora de la Mujeres Omega Foundation, una fundación aquí en Canadá que se dedica a empower o a empoderar a la mujer, a mujeres latinas en Edmonton. Entonces, bueno, sí, llevo, como te digo, varios sombreros y ahí voy tratando de manejarme entre todos, hacer el equilibrio, el malabarismo.
Y eso que mencionas es bastante importante. Cuando a veces cuando nosotros estamos grabando el podcast y yo le pido a las personas que hagan la introducción, a veces se dedican a hacer la introducción solamente con un rol y por eso me gusta que las personas mismas sean las que hagan su descripción de quién eres, y con eso sabemos cuál es el rol principal y como tú lo dices, nosotras tenemos un montón de cosas, de sombreros y de roles que son los que diariamente llevamos. Tú mencionaste algo muy chévere que me parece a mí, y lo anoté aquí, y mencionaste el liderazgo desde la parte femenina, en un área donde es dominada por hombres, como es la ingeniería, como es STEM. Esto no es algo nuevo para la audiencia, nuestra audiencia sabe que hablamos mucho de este tema. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de llevar este liderazgo femenino en una sala donde probablemente tú eres la única mujer? Bueno, y me pasa todos los días y no me pasa una vez, me pasa, si tengo 4 o 5 reuniones al día, probablemente me pasa 4 o 5 veces al día también, ¿no? Dependiendo del contexto, pero muy pocas veces se da la oportunidad de esto, de tener como un balance. Entonces, creo que entendí que tu pregunta es cómo lo manejas, ¿no? En este caso. Y bueno, te cuento que eh, pues muy pocas personas lo saben o lo entienden, pero la fundación o Mujeres Omega Foundation es parte del balance que yo encuentro como persona para balancear la carga de la energía masculina. Yo creo muchísimo en el tema de las energías y sobre todo en el tema de la energía masculina, femenina. Y de hecho, la, la forma como, de hecho, yo tengo una compañía de marketing y se llama así, se llama Balance Femme, porque es lo que me hace como salir de lo fuerte del día a día que manejo en mi trabajo, que es la parte de la energía masculina, y también lo contrarresta un poco también todo el trabajo con Mujeres Omega. Entonces, es como yo trato como de buscar un balance y el balance lo encontré en el arte digital. Me encanta la parte de marketing de arte digital, crear, eh, ac- em, crear ese tipo de, qué sé yo, un post digital o crear, por ejemplo, lo que tú haces, hacer un podcast, hacer una entrevista, postular a alguien como Mujer Omega a la semana. Encuentro un equilibrio entre eso y el cúmulo de actividades técnicas que son la parte de la energía masculina, que es producir, 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 dar Ujú. respuestas. Resultados, resultados. Es súper importante esto y hay veces que yo me encuentro con gente que está muy frustrada en el área de ingeniería porque pues es muy demandante, como tú dices, mentalmente, y cuando tú eres la única que tiene ciertos, eres la única que se ve así o que habla así o que se ve así y habla así, eh, y eres la única diferente en el room que estés, siempre demanda mucha energía de ti misma para poder llevar a cabo lo que haces día a día. Eh, y muchas personas creo, el, el- la queja es, mi trabajo no me hace el fulfillment y lo que yo estoy escuchando de ti es, tú no encontraste, tú creaste algo para que eso que te hacía falta de balancear en tu día a día lo pudieses hacer en una actividad paralela, que eres tú la que dirige en tus términos mejor dicho, tú la lideras para que tenga la visión que tú quieres que tenga y te ayude a balancear esa parte. Sí. Por eso que te dije al principio, esto muy poca gente lo entiende y muy poca gente entiende por qué eh, de repente Mujeres Omega funciona de la manera como funciona, porque de repente no es por profit, porque es non-profit. En realidad, esto es
fue algo que, a pesar de que ha beneficiado y seguirá beneficiando a muchas mujeres en en la parte del empoderamiento y con las herramientas que se les dan y que se prestan desde la fundación, em, la verdadera razón por la que todo esto empezó fue para yo poder, de alguna manera balancear. Porque, a ver, yo escogí la carrera de ingeniería porque sí, porque desde adolescente pues me atrajeron los desafíos, me gustaba la ingeniería mecánica, resuelvo problemas, me encanta, por ejemplo, cuando yo empecé, qué sé yo, diseñando un proyecto y verlo todo el way hasta que ese proyecto se ejecuta y ahora incluso más como gerente de proyecto que puedo agarrar el proyecto desde la fase más chiquitica, que es cuando solamente es conceptual y llevarlo por las diferentes fases. Ahorita estoy en septiembre, voy a instalar una torre y este proyecto yo lo agarré desde la primera stage, cuando ni siquiera sabíamos quién la iba a fabricar, y ahorita voy toda la semana y veo cómo la van fabricando, cómo empezó desde un pedacito y ya es una torre de 72 pies de alto. Entonces, a mí me apasiona mucho mi trabajo. Yo no creo que, eh, el hecho de que le dedique full time energía también a Mujeres Omega tenga que ver con que no me gusta mi trabajo y estoy buscando, no, para nada. Yo de verdad que me apasiona muchísimo la ingeniería, me apasiona muchísimo las mentorías en ingeniería, que es parte de lo que he venido haciendo también por los últimos 10 años. Yo soy mentora de Apega y he dado conferencias en Engineers Canada. He estado muy relacionada con el crecimiento en la parte de ingeniería, pero también me parece importante que así como uno recibe de... Cuando yo Exacto. llegué a Canadá, yo no hablaba inglés. Em, y lo primero que hice fue, bueno, me metí en Toastmasters y en Toastmasters me enseñaron el valor de tener un mentor. Y cuando yo supe lo que era tener un mentor, a los 5 años ya yo era mentora en la pega de personas que también lo necesitaran, porque lo que yo recibí cuando yo llegué a este país, que fue me parte de la mentoría, yo recibí guías en cómo hacer para meterme en lo que era en la estructura laboral, porque al igual que tú, he tenido la suerte desde que yo llegué, he estado ejerciendo precisamente mi carrera como ingeniero, no he tenido que ejercer otras carreras, no he tenido que, entonces he tenido eso yo lo considero una suerte en el sentido de que no todo el mundo lo puede hacer, muchas veces emigramos y nos toca como que desviar el camino, pero al mismo tiempo, a pesar de que siento que he sido muy afortunada, también siento que uno tiene que dar. En función de que uno recibe, uno tiene que también como que give back parte de lo que uno recibió. Y bueno, y en realidad eso es lo que he logrado también con lo de la fundación, con Mujeres Omega Foundation. Eso es súper importante y tú mencionabas, a veces, muchas veces creemos que estamos solos y que no hay a quien pedirle ayuda y, y cuando nos damos cuenta que sí existen estas ayudas, que hay este tipo no sé, de programas formales o no formales que te pueden ayudar a dar un empujoncito a saber que hay un, un shortcut, ¿cómo se dice en español? Un corte para que llegues más rápido a algún lado. Si hay alguien que nos está escuchando que está en ese borderline, tómenlo, porque la experiencia de alguien les puede acortar el tiempo para hacer algún proceso, para pasar a través de alguna situación. Y de pronto no les ayuda en ese sentido, pero les ayuda a conocerse a ustedes mismos, que esa es parte importantísima de cuando hacemos los procesos migratorios, ¿no? Y en muchas áreas, a veces uno no entiende exactamente qué es lo que hace o por qué lo hace. Y tú mencionabas que a ti te apasiona hacerlo y ver los proyectos crecer desde la concepción hasta ya cuando están funcionando.
¿Qué le dirías a alguien que comienza, a una mujer que está comenzando o pensando en comenzar en ingeniería? Yo he tenido la oportunidad de hacer mentoría, de brindar mentoría a ingenieros jóvenes, tanto mujeres como hombres, pero me acuerdo en este preciso instante de una muchacha, me acuerdo ella estaba trabajando en su aplicación para tener el PEng, que es el Professional Engineering, como la designación que te permite trabajar como ingeniero aquí. Y en ese momento ella estaba pensando moverse, qué sé yo, de una empresa que era más dedicada como a venta a una empresa más dedicada al diseño por el tema de pues que si estaba más en diseño, podía ser que la concepción, y sobre todo como ingeniero de procesos, que ese era el caso de esta chica, de que cuando estoy en diseño, aplico más mis conocimientos, hice más y no sé qué. Y yo le dije, mira, ve, te voy a explicar algo. La vida en nuestros trabajos, por más que nos apasione, son 8 horas. Y 8 se van más o menos entre 8, 6, 10 durmiendo. Ya nos quedan entre 6 y 8 para disfrutar. Y ahí es donde uno tiene que buscar el balance. Lo que tú hagas en esas 8 horas en tu trabajo, eh, tienes que buscar que en esas 8, otros 8, 6, 8 horas que te quedan para disfrutar del día a día, tengas actividades que te llenen. Entonces, en vez de preocuparte tanto por o que me voy a cambiar a esta consultora. Y yo las preguntas que le hice fue, a ver, eso implica una mudanza a una ciudad. En este caso era a Calgary. ¿Tú estás preparada para vivir allá económicamente? Allá no vas a tener el carro que esta compañía te está dando ahorita. Aquí esta compañía incluso está prohibiendo con housing, con casa y esto. Y empezamos a valorar un montón de cosas que también pesan. Ajá. En el día a día, todas estas cosas tienen un peso importante, ¿no? Que es cómo balanceo mi forma de vivir. Entonces, al final, sí, la carrera vale, pero la carrera es una porción de tu vida. Toma en cuenta cuáles son las actividades que te llenan y, y hazlas. Ten un hobby, busca algo que te apasione incluso fuera. Y al mismo tiempo, pues crece tu carrera, porque esto se va a seguir dando. Aunque tú no lo creas, el crecimiento en tu carrera va a seguir ocurriendo día a día. Entonces yo siempre, cuando alguien me pregunta, esa es mi recomendación, busca el balance. Busca el balance entre lo que te gusta y lo que haces en la carrera. Pero toma en cuenta también la parte, qué sé yo, la parte económica y toma en cuenta también la comodidad. eh, a veces personas hasta me preguntan cosas que para emigrar, la diferencia, qué sé yo, entre emigrar a Europa, emigrar a Canadá o emigrar a una ciudad como Estados Unidos. Oye, depende de qué te guste, o sea, porque en Europa qué chévere, puedes caminar por todos lados, pero entonces está la cuestión del transporte público. ¿Es eso algo que te gusta? Andar, o tú prefieres andar en tu propio carro. Entonces, ¿entiendes? Hay muchos factores y al final todos dependen de lo que te guste a ti, ¿no? De lo que te llene a ti y de buscar el balance. Estás diciendo un poco algunas de las cosas que yo dije cuando estuve en el keynote allá en Edmonton, y es lo que le funciona a una persona, puede que a otra no. Y por eso es que los médicos dicen no se autoprescriba o no, porque yo te digo, te llamo y te digo, oye, mira, tengo un tal síntoma y tú dices, uy, mira, tomé estas pastillas buenísimas, me hicieron súper bien y yo me las tomo y me empeoran. ¿Por qué? Porque pues somos organismos diferentes, somos seres diferentes, porque cada uno tiene que buscar lo que le funciona a sí mismo. Y Sí. algo muy bonito que acabas de decir es, tratamos casi siempre que alguien nos dé la respuesta. Y es muy importante escuchar, pero tener el discernimiento para poder hacer esa respuesta desde lo que uno
es lo que uno quiere, lo que uno aspira, lo que, como persona. Pero aquí no se llega fácil a este momento. Aquí estamos tú y yo con 20 y pico de años de carrera y suena fácil. Pero a ti, ¿cuánto te tomó llegar a este punto? Bueno, como te digo, son varios años, no solamente de desarrollar una carrera, son también años de leer, de estudiar, de escuchar, eh, de escuchar a otras mujeres, sobre todo audio, qué sé yo, escuchar audiolibros, escuchar podcasts como este que tú tienes. Y yo lo que digo es que, bueno, mira, uno tiene que prepararse. Uno no tiene que, la, uno no va a ir a inventar la rueda en el sentido de que uno va a estar creando cosas que ya están creadas, pero sí escuchar de quién la creó y el por qué la creó y tratar de entender el por qué. Y a partir de ahí, em, ver qué aplica esto para mí. Tú otra vez me preguntaste que como un consejo, ¿no? Para las mujeres que querían elegir su carrera en ingeniería. Y parte de eso es, primero que nada, bueno, sí, creer en el potencial de cada quien, como te dije, pero también hay que pedir apoyo, ¿vale? Hay que buscar apoyo en las mentorías. Eso a mí me parece que es algo interesante y sobre todo en la ingeniería y en todas las carreras que son relacionadas con el STEAM, porque uno no tiene que tener miedo a los retos, porque ahí es donde más vamos a crecer y donde más vamos a brillar, pero también si hay un camino que ya ha sido forjado, vamos a tratar de ver el por qué le fue mejor por ese lado a esta persona y si es posible, tratar de conectar con esa persona. Eso es muy importante y lo decimos mucho en el podcast, es el poder en inglés lo decimos el poder del why, el por qué. ¿Por qué quisiste cambiarte de ciudad? ¿Por qué quisiste empezar a trabajar ahí? ¿Por qué quisiste emigrar? ¿Por qué quisiste tener 3 hijos en vez de 5? ¿Por qué quisiste casarte con esta persona? ¿Por qué? Cuando tú encuentras el porqué de las cosas, se te hace más fácil, no sé, hacer fase a la adversidad, porque siempre vamos a tener, la vida no es plana, hay subidas y bajadas, y cuando uno está abajo, si se recuerda el porqué, encuentra muchas respuestas y es mucho menos, ¿cómo se dice?, pesado. Entonces es un súper buen consejo que das. Tú llevas ya trabajando en Canadá por bastantes años. ¿Cómo ves la diferencia, por ejemplo, de Venezuela en el ámbito? He tenido algunas de las ingenieras que han venido al podcast que son venezolanas. Me decían, cuando yo estaba en la universidad éramos como 50-50, había muchas mujeres. Y cuando llegamos a Canadá era diferente, había menos mujeres. Desde tu punto de vista, ¿eso es algo que compartes? Mira, depende de qué ingeniería tengan, porque en ingeniería mecánica no. Yo recuerdo que en la universidad, a ver, de no sé cuántos estudiantes, éramos dos o tres que te las puedo contar con los dedos y todavía las conozco. Luego, cuando empecé a trabajar, claro, era súper variado el tema de ingeniería, pero que habían ingenieros de procesos, había ingenieros eléctricos, tal. Pero si contamos en mecánica, otra vez, en mecánica habíamos solo como, qué sé yo, dos o tres. Entonces, eh, ¿sabes qué sí pasó? Que nunca me afectó hasta que llegué aquí. Nunca Oh, me di cuenta de que había esa diferencia hasta que llegué aquí. Y vuelvo y te repito, y no porque cuando llegué aquí lo sentí, porque, qué sé yo, me sentí que me estaban em, ¿de haciendo qué no? menos o esto, oye, discriminando o X, oye, no, sino porque cuando empecé a darme cuenta de lo que era la diversidad,
de lo que era la equidad. Cuando empecé a estudiar, en verdad, todos los conceptos y cuando empecé a estudiar lo que era la Interseccionalidad. intersectionality, que era que aparte de que soy mujer, soy latina. Y aparte de que soy latina, entonces hay un montón de cosas que se unen together, ¿ves? Em, yo esto nunca lo había sentido, pero era porque no lo conocía. Y es que como eso como pasa todo en la vida, tú no puedes entender algo tú no puedes ver algo que no lo conoces. Si tú no me hablas a mí de un tema en específico, yo ni siquiera lo noto. Sea, cuando yo empecé a hacerme parte de grupos de grupos de mujeres aquí, fue cuando yo me empecé a dar cuenta, oh, pero ya va, esto existe, oh, pero ya va, esto es una microagresión, ¿sabes? Cuando esta Ujú. persona viene me dice esta cuestión de tal manera, yo no sabía que eso era una microagresión porque yo no sabía que era una microagresión. Cuando tú empiezas a darle cuando tú empiezas a definir las cosas, tú empiezas a entender, esta cosa sí me está pasando a mí. Yo no sabía lo que era la energía femenina, la energía masculina, hasta que yo empecé a darme cuenta, oh, esto que yo tengo es un desbalance. Yo mejor busco algo que me ayude. ¿Me explico? Entonces, como eso, va para la pregunta que me hiciste, ¿no? En estos 16 años que yo tengo aquí, he notado diferencias, bueno, sí las hay, pero te voy a decir algo, yo en Venezuela, yo trabajaba en una consultora y esto no se me va a olvidar nunca, ¿no? Yo trabajé 8 años allá y eso precisamente lo estaba hablando hoy en mi year review con mi jefe, ¿no? Me estaba diciendo, yo le estaba, él me estaba preguntando, ¿por qué tú quieres ser, por qué project manager? Yo le digo, bueno, quizás si yo hubiese estado en Venezuela, no tuviera 2 años de project manager, tuviera, qué sé yo, 16 años de project manager. Porque cada vez que tú te cambias aquí de compañía, cada vez que tú te cambias de un puesto de trabajo, como que empiezas de nuevo, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, cuando yo tenía 8 años, ya yo era líder de mecánica. Entonces, quizá el siguiente paso allá era empezar a liderar proyectos, ¿no? Pero me vine para Canadá. Cuando yo llegué aquí a Canadá, como te dije hace ratico, me vine sin inglés y tengo la primera entrevista de trabajo y el señor me dice, mira, tu currículo luce muy lindo, tú haces todo lo que nosotros queremos que hagas, pero no te entiendo. No, ¿cómo te creo que lo que me está diciendo este papel es verdad? Te estoy hablando de 16, casi 16 años atrás, ¿no? Y, y yo le dije, y me dijo, yo te voy a contratar como junior, imagínate, después ya tú vienes como líder de ingeniería a junior. Sí, no hay problema, lo agarro. En 4 meses ya yo me estaba moviendo a intermedio mechanical engineer y en esa compañía duré 6 años y también en 6 años yo salí como líder de ingeniería mecánica en un proyecto. Pero me muevo de carrera otra vez y me muevo hasta otra compañía y otra vez empiezo ya como senior mechanical engineer y me toma 8 años, bueno, 6 para volver al punto donde digo, bueno, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Entonces, ¿qué pasa en estos países? Que tenemos que mostrar quiénes somos una y otra vez, una y otra vez. Que el trabajo era diferente a lo que yo hacía en Venezuela, a lo que estaba haciendo cuando estaba en consultoría, era el mismo. Eran las mismas requisiciones, eran las mismas especificaciones. Claro, cambia que allá estaba trabajando con, qué sé yo, la misma norma ASME B313 aplica aquí en Venezuela y en cualquier planta de procesos, entonces no había ninguna diferencia técnica. Habían estándares distintos, claro, aquí uso el CL6, que es el estándar canadiense, allá usaba, qué sé yo, el estándar de Venezuela o me basaba en el estándar de PDVSA, que era el que estaba usando porque estaba haciéndole los proyectos a la industria de allá, pero al final cada industria tiene sus propios estándares y tú tienes que adaptarte a la industria donde estés. Exacto. Entonces, técnicamente el conocimiento fue el mismo y gracias a eso es que he podido avanzar mi carrera aquí por muchos años, porque
tuve una buena base en la primera empresa en la que trabajé en Venezuela. Siempre le agradezco de verdad haber empezado en una empresa como esa. Am, que te cuesta más, como te digo, cada vez que hay un cambio, como que volverte a mostrar quién eres, volver a ver que esta persona crea en mí, porque no es nada más cada vez que te cambias de empresa, es cada vez que cambias de jefe también. Es que volver a probar quién soy. Y eso, bueno, eso desgasta un poquito, pero es parte, I guess que es parte del día a día, ¿no? Tú decías algo súper bonito antes y lo anoté aquí, y es que tú no te dabas cuenta porque ni sabías que eso existía. Entonces hubo alguien que vino al podcast y dijo, tú no sabes que tienes sed porque no hay agua. Y me hiciste recordar de esa frase porque es muy cierta. Tú no puedes decir hay falta de equidad o es una microagresión como tú estás diciendo, si, o una agresión de frente o un sexual harassment porque pues es socialmente prácticamente aceptado y pasa y es parte de, tú tomas como que es parte de la norma y te adaptas tú en vez de que el ambiente se adapte a lo que es correcto de hacer. Entonces, sí, es un trabajo que hay que, yo encuentro que entre más podamos vocalizar y darle importancia a todos estos temas, más podemos tener las herramientas para poder enfrentar cosas así. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuál sería una herramienta que tú has construido a lo largo de tu carrera o a lo largo de tu vida que ahorita en este momento de tu vida tú dices, uy, con eso me salvó a mí y me ha hecho crecer y me ha dado muchísimo, muchísimo beneficio? ¿Cuál sería? Yo diría que las mentorías. A mí, como te dije, cuando yo llegué aquí, y no te creas que tener un mentor es ahí, tener a alguien encima tuyo, ¿no? Yo defino la mentoría como eso, como una actividad que dura 6 meses, nos reunimos la primera vez, hablamos cuáles son tus metas y luego hacemos progreso y vemos cómo tus metas han ido progresando, pero es como que tener esa persona ahí que a la que como que la que le tienes como que de alguna manera como que reportar, pero también que te guía, ¿no? Que te escucha, que está ahí como em, que te da un consejo, pero también que te escucha, sobre todo en la parte del listening que es tan importante y sobre todo que te empuja. Entonces yo pienso que eh, las mentorías, pero más que todo por eso, porque tener a alguien que te da ese push como para que salgas de tu zona de confort en algún punto y también esa persona que te guía, pero te empuja, pero también te guía, y también te escucha. Entonces eso, tener ese tipo de personas, cuando yo llegué aquí fue muy importante para mí y trato de mantenerlo en el tiempo. Ya estamos casi al final de la emisión, Mayrin, y te voy a hacer dos últimas preguntas. Si hay alguien que quiere involucrarse o que quiere colaborar con la fundación, cuéntanos así en un momentico chiquito, cómo es la manera, cuáles son los ojos. Yo sé que tienen bastantes programas. Uno de los programas me parece súper lindo, que es para niñas o niños para, no sé, adentrarlos a la parte de STEM. Entonces, cuéntanos así rapidito de qué se trata la fundación y abajo vamos a poner los links de donde puede la gente encontrar más información. Sí, bueno, definitivamente, como tú dices, Building Bridges es un programa lindo, es uno de los programas que más me da satisfacción en los programas que mantiene Mujeres Omega Foundation y es precisamente por eso. El programa nació y es dedicado a la mamá. Sí, la niña acompaña, pero es dedicada a la mamá, porque mira, fíjate algo. Yo hubiese querido, cuando yo tenía mis hijos pequeños, que alguien me dijera, mira, te voy a llevar a un programa donde te vas a sentar 1 hora a jugar con tu hijo. No, pero es que él juega mientras yo estoy cocinando. No, no, no. Tú vas a jugar con tu hijo. No, pero es que yo lo llevo al deporte. No, 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 no. Tú te vas a sentar y vas a jugar 1 hora con tu hijo. Imagínate, yo hubiese preferido eso que 1 hora de spa.
Yo hubiese Claro. preferido eso que una hora de ir a hacerme las uñas o de ir a hacerme el cabello. ¿Sabes lo que es dedicarte una hora guiada donde tú no tienes que preocuparte por más nada, donde tú no eres la que estás organizando el juego, donde tú no eres la que estás pendiente de que si el muchacho siguió esto y tal, y te sientas tú a jugar con tu hija? Y encima tu hija está aprendiendo de ingeniería, está agarrando el empoderamiento de una carrera que dentro de unos años le va, o conociendo una carrera que dentro de unos años puede ser su carrera de elección. Y la empieza a conocer, mira, desde que está chiquita. O sea, qué más bonito que un programa así. Sí, hermoso, hermoso. Entonces, bueno, cualquier persona que esté interesada en saber más, como les dije, ya les vamos a poner el link acá abajo. Eh, definitivamente, eso es algo que, como todo, ¿no? Si escuchas de pronto, tienes una guía y alguien que te diga, siéntate a jugar, no sé, por ejemplo, en Colombia, eso es como que cuando sientes a jugar, o sea, que juegue con los amiguitos, que salga a la calle. Pero el tipo de conexión que se hace va a durar toda la vida. Y sobre todo, no es solamente de qué tanto define si los niños o si las niñas van a estar escogiendo una carrera ingenieril, pero les da ese empoderamiento a decir, mira, esto es importante. A mí me hubiera encantado poder hablar con alguien como tú, por ejemplo, cuando yo estaba por decidir mi rumbo. Yo hubiera Igual, matado. Yo hubiera dicho: "Mierda, mato por hablar con alguien que tenga 30 años, 20 años de experiencia y que haya pasado por estos pain points y que se siente y honestamente me diga: "Mire, las cosas son así y asá, y esto es bonito de esta manera y feo de esta manera, y usted agarre lo que tiene que agarrar y mejore como tenga que mejorar, y aquí estoy si necesita ayuda". Entonces, bueno, te felicito por todo lo que haces, pero más por lo que eres. Y me siento muy privilegiada de que hayas aceptado venir acá. La última pregunta que vamos a hacer antes de cerrar, y siempre se las hago a las personas que vienen, es ¿por qué crees que la gente debería escuchar el podcast de Material Business? lo que yo pude escuchar antes de venir, en parte de mi preparación para venir, es porque tú estás dando un aporte a tu comunidad al compartir este tipo de herramientas, al compartir estas historias. Hay diferentes maneras de inspirar. Va, quizá alguien se inspira viendo, vamos a ponerte un ejemplo, yo quiero aprender a hacer buñuelos. Yo puedo ir a YouTube y buscar cualquier video y voy y hago los buñuelos. Pero de repente yo vengo a un podcast contigo donde alguien me está contando que haciendo buñuelos le fue súper bien, y me inspira. Ese poquito de inspiración me va a llevar más lejos que los 4 o 5 videos técnicos que yo busqué de cómo hacer buñuelos. Entonces, eso es lo que hay aquí. Aquí tú estás poniendo a la persona confiando en que esta persona, compartiendo su conocimiento, va a inspirar a otra. Y ya con eso, ya tienes el camino ganado. Por eso me gustó lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Y de eso se trata, ¿no? De representación, que haya alguien, una niña, no sé, que vea y diga, oh my God, si estas personas pudieron, ella se parece como a mí, ella habla como yo, ella tiene el pelo como yo, tal vez yo puedo. Y lo dijimos con la panelista anterior, que casualmente está también en Edmonton y trabaja en la Universidad de Alberta. Y ella empezó su doctorado en materiales y ahorita descubrieron un nuevo material en la universidad Ahí fue súper porque exciting. la persona que está en su dorm room cuando ella estaba en el pregrad se aventuró a salir de China y hizo un doctorado. Y ella dijo, a ver, esa habla como yo y se ve como yo y lo pudo hacer, yo puedo también. Entonces, si logramos eso ya, ese es el objetivo. Gracias, gracias. Y no, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, y sigue haciendo lo que estás haciendo, que me encanta. Ah, muchas gracias. Igual y van a haber muchas más colaboraciones, eso ya lo hablamos en privado. Por A toda la seguro. audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Si ustedes creen que este episodio le puede servir a alguien, compártanlo y síganos en nuestras cuentas. Y Mayrin, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica. Besito.
Gracias por escuchar el podcast Materials Business. No dude en visitar infinitygrowth.c para ver las notas del programa y explorar otros episodios. Si hay alguien que crees que debería escuchar este episodio, por favor, compártelo con él. Cuídate y que tengas un buen día.